Amén. Veamos qué dice. 24:5. Sí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Uno de los títulos con el que el mismo Señor Jesucristo lo señaló es el título del falso Cristo. El falso Cristo. Si usted no sabe lo que significa el vocablo Cristo, el vocablo Cristo quiere decir el Mesías, el ungido, el Salvador. Y cuando hablamos del Cristo, del Mesías, del ungido, estamos hablando del Señor Jesucristo. Estamos hablando de el Salvador que el Señor prometió primeramente a su pueblo, al pueblo de Israel. Y que este Salvador también se constituiría en el Salvador de todas las personas del mundo. Os ha nacido un Cristo el Señor, le dijeron los ángeles a los pastores que había afuera de la aldea de Belén cuidando sus rebaños en la noche que el niño Jesús nació. Dijeron, os ha nacido un Cristo, os ha nacido Cristo el Señor, el Salvador del mundo. Entonces el vocablo Cristo tiene que ver con el Salvador del mundo. Y cuando el Señor Jesús señala a este personaje con el título del falso Cristo, nos está hablando de un falso Cristo, de un falso Mesías, que se manifestaría haciéndose pasar por él, haciéndose pasar por Jesús. Entonces Jesús le llama el falso Cristo. Y como señal de la proximidad de la venida de este falso Cristo, Jesús habló que se levantarían muchos falsos Cristos. Se levantarían muchos que harían creer a muchas personas, engañándolas, que ellos eran el Cristo. Ahora, ¿por qué? Si el verdadero Cristo ya vino, que es el Señor Jesús, en el que nosotros creemos, por el cual nosotros somos salvos, ¿por qué hay que estar esperando la venida de un falso Cristo? ¿Por qué hay que estar esperando la manifestación y el levantamiento de muchos falsos Cristos? Bueno, esto se lo voy a ir compartiendo en la medida que vayamos avanzando. Otro de los títulos, o dos de los títulos que tenemos en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro del profeta Daniel, con el cual Daniel identificó a este personaje, es el que tenemos en Daniel 7:8. Veamos lo que dice. Daniel 7:8. ¿Qué dice? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel lo identifica en esta visión que él tuvo de las 4 bestias allí en el capítulo 7, cuando ve la visión de la 4ª bestia, una bestia de aspecto terrible que no le pudo encontrar comparación con ninguna otra bestia terrena, solamente la describe como una bestia terrible y en gran manera fuerte, pero tenía una característica esta bestia. En la cabeza de esta bestia había 10 cuernos, 10 cuernos que representan algo que después les voy a decir, pero en medio de esos 10 cuernos se levantaba un cuerno pequeño. Daniel le llama el cuerno pequeño. Ese es otro título con el cual se conoce a este personaje, el cuerno pequeño. Daniel encuentra otra característica también en este personaje en el capítulo 11, el verso 37. Daniel 11, 37. Veamos qué dice ahí en Daniel 11, 37. Amén. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. No le importarán los dioses de sus padres, pero ahí enseguida hay otra frase, nomás que no dice favorito. Dice el favor de las mujeres. ¿Qué dice ese favorito? Ahí dice, por eso quiero que cambie esa Biblia, porque el favorito es una cosa y el favor es otra cosa. Entonces, el favor de las mujeres, ¿qué insinúa Daniel ahí? ¿Qué característica le miró Daniel a este personaje? A este personaje, cuando usa la frase que no le importará el favor de las mujeres, nos está dando a entender que este personaje será un homosexual. Un homosexual. Será un personaje que no estará casado,
que no le importará el amor de las mujeres. Entonces, esta es una de las razones, hermanos, por qué nosotros contemplamos con horror cómo estos pervertidos sexuales, como son los homosexuales y las lesbianas, hermanos, aleluya, cada día están aumentando en número, reclamando sus derechos. Vemos con horror cómo muchos países del mundo, como muchos congresos de los gobiernos de los países del mundo están aprobando leyes en favor de estos personajes, considerando que su preferencia sexual, como ellos le llaman, porque ellos dicen que hay un tercer sexo, que no solamente hay masculino y femenino, sino que hay un tercer sexo, y que ellos como individuos tienen el derecho de tener la inclinación sexual de su preferencia, y por ello han reclamado y están reclamando, y cada vez más están logrando más apoyo para que les den el derecho de ellos practicar esa perversidad de sexo, de casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres, y no solamente ahí, sino también el derecho de tener una familia, de adoptar hijos y de educarlos a su manera. Entonces estamos viendo que cada día esto está aumentando de una manera tan tremenda. Aquí mismo en nuestro país, muchas de las leyes perversas que se han venido elaborando aquí en este país han sido elaboradas por hombres de esta naturaleza sexual. Entonces esto nos hace ver cómo todo está apuntando para cuando este personaje se levante, al cual el profeta Daniel lo contempló en esta condición sexual, como un homosexual que no hará caso del favor de las mujeres. Entonces ahí tenemos una personalidad de él. Brincamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Ahí tenemos dos títulos que nos hablan acerca de su espiritualidad inmoral, de la inmoralidad de su espiritualidad. Tenemos ahí dos títulos, veamos cuáles son. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Perdón, hermanos, que les corrija cuando oigo que no leen correctamente. No tengo la pretensión de avergonzarlos, ni mucho menos, sino tratar de instruirlos lo más que me sea posible. Amén. El versículo ahí hay una palabra que no es muy común, la palabra apostasía. Es apostasía. ¿Entienden? Así se lee. Y les voy a decir qué significa. Ahí hay dos títulos. Dos títulos con los que se identifica la espiritualidad inmoral de este personaje. Dice que ahí se le llama aquel inicuo. Aquel inicuo. Un inicuo es un hombre perverso, un hombre malvado, un hombre sin moral, un hombre sin una espiritualidad correcta. Y también el otro título que se usa ahí es el hombre de pecado. El hombre de pecado. Esos son los dos títulos que se usan ahí en ese versículo. Otro de los títulos más comunes también y con el que se identifica también muy cabalmente es el que tenemos en Apocalipsis capítulo 13, que no quiero que lo leamos ahora porque más tardecito voy a utilizar todo este pasaje. En Apocalipsis capítulo 13 se le identifica como la bestia, uno de los títulos más comunes conjuntamente con el título del anticristo. Ahorita vamos a utilizar ese pasaje para hablar muchas de las cosas que ahí en Apocalipsis capítulo 13 del versículo 1 hasta el versículo 9 se identifica a este personaje. Entonces estos son los diferentes títulos con los cuales en las Sagradas Escrituras se nos revela una parte de la personalidad de este individuo, de este personaje. Antes de pasar al siguiente punto, solamente quiero señalarles, y con la pregunta de ¿quién será el anticristo? ¿Quién es este personaje? Quiero decirles solamente que este personaje es un hombre, no muy hombre, por lo que vimos ya en Daniel 11:37, pero será un ser humano, un varón, que nació varón, que es varón, pero que él habrá de pervertir también su inclinación sexual. Entonces es un hombre nacido de mujer, que va a ser nacido de mujer, engendrado por un hombre común y corriente. Pero cuando este personaje se levante, cuando este personaje se manifieste, va a recibir una